Buenas tardes a todos. Estamos aquí en mi capital de nuevo haciendo un webinar donde hoy vamos a explicar cómo hacer una propuesta de inversión y la importancia no solo de tener buenos productos, sino de estar acompañado a lo largo de todo el periodo, ¿no? Para ello, contaros brevemente lo que hacemos en mi capital. Ayudamos a ahorrar e invertir sin que el cliente tenga que mover el dinero de su banco. Es decir, vamos a buscar siempre cuáles son los mejores productos dentro de su entidad para su perfil de riesgo, ¿no? Para ello lo que hemos hecho ha sido lo primero ver cuáles son los mejores bancos a la hora de ahorrar e invertir, ¿no? La clásica pregunta de si todos los bancos son iguales, si hay algunos mejores o peores, eso es lo que hemos tratado de resolver. Luego lo que vamos a analizar es cuáles son los mejores productos ahora mismo a la hora de invertir. Y luego hay que entender todo bajo el contexto de la importancia del interés compuesto, ¿no? No es lo mismo el interés simple que el interés compuesto y hay que ver cómo podemos tratar de maximizar nuestros ahorros, ¿no? Luego ya vamos a darle a ese plan de inversión, explicar cuáles son los mejores fondos para este nuevo 2020 y luego la importancia de tener siempre unas bajas comisiones y hacer un seguimiento a lo largo de toda la inversión, ¿no? Porque lo que es bueno hoy no tiene por qué ser bueno en el día de mañana. Entonces, empezamos dentro de cuáles son los mejores bancos, primero en la parte del ahorro, ¿no? Que también es muy importante. Para ello hemos diferenciado entre esas cuentas nómina, que muchas veces hay algunas disponibles, y cuentas que son puramente de ahorro, ¿no? Dentro de las cuentas nómina hemos destacado tres, aunque la que más nos gusta de primeras es la de Bankinter, ¿no? Ya que hoy en día ofrece un 5% de rentabilidad para los primeros 5.000 euros, ¿no? Siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Los requisitos consideramos que son asequibles, aunque en el caso de que no se cumplieran, no recomendaríamos en ningún caso hacerla, ya que las comisiones que tiene al año son de 45 euros siempre y cuando no tengas la nómina, ¿no? Entonces, los requisitos que tienen es tener una nómina de más de 1.000 euros, utilizar la tarjeta al menos tres veces al mes y con ello obtienes la rentabilidad del 5% al cierre del primer año para esos primeros 5.000 euros, ¿no? A partir del segundo año ya sería de 2.000 euros, que también sería atractivo en un entorno de tipos en el que prácticamente los bancos no están dando nada y para esos ahorros que tenemos parados, pues nos parece una buena opción, ¿no? Además, los intereses se pagan de forma semestral. Una segunda opción sería, por ejemplo, la cuenta del BVA. Tiene que ser la cuenta online para que además no te cobren ninguna comisión y la verdad es que la aplicación y la usabilidad es bastante mejor que en el resto de bancos por ahora y también podría ser una segunda opción, pero no sería tan buena como es la de Bankinter ya que no te está dando esa rentabilidad extra, ¿no? Luego en un tercer escalón tendríamos a Openbank que también tiene que ser todo digital, ya que si no sí que te cobran y aunque sea, y está dentro del grupo Santander, pero no tiene nada que ver, ¿no? Ya que al final no tiene comisiones de mantenimiento y al final nos parece una ventaja muy grande. Una vez ya que entramos dentro de las cuentas de ahorro, pues se pueden utilizar diversas, siempre y cuando no cobren comisiones, y ahí sí que hay más. Pero donde más diferencias hay es a la hora de invertir, ¿no? Nosotros solo recomendamos bancos a la hora de invertir que tengan una arquitectura abierta. ¿Qué quiere decir que tenga una arquitectura abierta? Que puedas tener todo tipo de productos disponibles, ¿no? Es decir, si tú quieres un fondo, un plan específico que no sea del propio banco, que lo tengas disponible dentro de tu entidad, ¿no? Y eso al final nosotros consideramos que es muy importante. Incluso muchas veces recomendamos cambiarse de banco solo para la parte de inversión. Para el día a día es verdad que hay muchos bancos que puedes comprar todo tipo, que puedes hacer todo tipo de operaciones con ellos, pero a la hora de invertir lo tienen mucho más restringido, ¿no? Dentro de cuáles son los bancos que nosotros estamos recomendando ahora mismo desde mi capital para invertir, pues destacamos, por ejemplo, BNP Paribas, aunque es verdad que ahora, a partir de enero lo va a formar parte de Renta 4 y por lo tanto ahí se nos cierra una buena alternativa. Tenemos Renta 4, que tiene unas comisiones bastante bajas a la hora de invertir. Y luego, en un escalón un poco por debajo, encontramos sobre todo a Bankinter y a Openbank. ¿Por qué Bankinter lo situamos en un escalón por debajo de Renta 4? Porque al final en Bankinter tenemos mínimos de 1.000 euros y las aportaciones periódicas son de 500 euros al mes, ¿no? Eso al final, pues muchas veces para ir generando ese plan de ahorro perfecto, pues tener que hacer una aportación periódica tan alta muchas veces lo limita. Todo depende también de la capacidad adquisitiva de cada uno, ¿no? Y luego ya tenemos Openbank, que
que cumple además las dos funciones, porque la cuenta de ahorro funciona muy bien y en la inversión no tiene tantos productos como puede tener los BNP o Renta 4, pero tiene una gama bastante amplia a la hora de invertir. Sobre todo si, por ejemplo, tenemos cuenta en el Banco Santander, recomendaríamos muchísimo antes hacerlo a través del canal de Openbank, ¿no? Ya que Santander solo tiene 200 productos disponibles, cuando Openbank supera más de los 1.500 fondos disponibles y además con mínimos bajos. Otro pero adicional que tiene Openbank es que no se pueden dejar automatizadas las aportaciones periódicas, ¿no? Y por eso muchas veces, bueno, pues recomendamos Renta 4, aunque no sea un banco tan conocido en el día a día, a la hora de invertir, la verdad es que muchas veces nos encaja muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en Mi Capital, ¿no? Al final lo que buscamos en Mi Capital es ser capaces de encontrar los mejores productos de inversión. Al final lo que buscamos es dar rentabilidad a esos ahorros y no nos importa de quién sea el producto. Es decir, nunca hay que ceñirse a un solo producto, sino lo que vamos a buscar es cuál es el mejor del mercado en cada momento y en cada aspecto, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es buscar todos esos productos que nos puedan dar una rentabilidad extra a los ahorros, ¿no? Entonces, nosotros ahí utilizamos, por un lado, estamos recomendando fondos de inversión, que ahora explicamos el por qué. También estamos recomendando para cierto sector, para ciertas personas, pues, por ejemplo, algunos planes de pensiones, incluso cuentas remuneradas o cuentas de ahorro, incluso otros robo-advisors que al final nos pueden dar también una rentabilidad extra a los ahorros con unos costes muy bajos, ¿no? Pero al final lo que hay que tener en cuenta siempre en todo este tipo de cosas es que a la hora de invertir necesitamos tener un plan, es decir, una estrategia que nos permita tener un faro para en los momentos en los que vienen caídas, que también van a surgir, no todos los años van a ser tan buenos como este, pues saber hacia dónde tenemos que seguir, ¿no? ¿Por qué recomendamos ahora mismo fondos de inversión? Consideramos que es el vehículo más adecuado por tres motivos. En primer lugar, por la diversificación, ya que con muy poco dinero tienes acceso puedes invertir de forma global, luego puedes tener distintos productos de inversión y además tienes un equipo muy profesional detrás que lo que va a hacer es tratar de reducir al máximo, con unos costes mucho más bajos, tener un plan mucho más profesionalizado, ¿no? Y luego tienes la ventaja de la fiscalidad, es decir, que tú puedes traspasar de un fondo de inversión a otro sin que ello implique ningún impacto fiscal, ¿no? Que eso al final, hoy en día, con los ETFs o con las acciones, pues no lo tenemos, ¿no? Entonces nos parece que incluso si te quieres indexar, la mejor forma es hacerlo a través de fondos indexados, que luego veremos porque la verdad es que cada vez hay más alternativas. Y luego tienes la ventaja del interés compuesto, ¿no? Que nosotros en Mi Capital consideramos que es un factor clave a la hora de invertir. Entonces, hemos puesto aquí un primer ejemplo muy sencillo, aunque luego además hemos subido un Excel para que os lo podéis descargar en cualquier momento y ahora lo vemos con un poco más de detenimiento, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo inicial hemos visto una persona que pone 5.000 euros de inversión y va aportando, es decir, en el sentido en el que si el primer año, bueno, durante los primeros 10 años lo hubiera dejado con un interés simple, es decir, cada año retira esos intereses y vuelve a empezar, la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es bestial, ¿no? Ya que cuanto más dinero tienes invertido, mayor es la rentabilidad acumulada. Por ello es muy importante cuando obtenemos una rentabilidad, si no necesitamos ese dinero, no hace falta sacarlo, sino que lo mejor es reinvertirlo, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahora nos vamos al Excel que hemos subido a la plataforma, podemos hacer un ejemplo donde se ve muchísimo más fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer una inversión inicial de 20.000 euros. Nosotros siempre pensamos que hay que invertir aquella cantidad en la que no vayamos a necesitar dentro al menos de un año, ¿no? Es decir, todas esas inversiones que podamos tener pensadas para menos de un año, en nuestra opinión lo mejor es mantenerlo en cuentas corrientes y pueden ser remuneradas muchísimo mejor, pero que sea un dinero que no vayamos a tocar. Porque si el día de mañana lo necesitamos antes, si lo tienes invertido, pues puedes tener fluctuación e igual no tienes disponible todo ese dinero, ¿no? Luego viene la parte del ahorro mensual, ¿no? Que ahí es donde en Mi Capital hacemos un mayor hincapié, es decir, ser capaces de hacer todos los meses una aportación, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos centramos más, es decir, lo que tenemos pensado es que un 50% de la nómina vaya destinado a todos esos gastos que son necesarios, esos gastos básicos, un 30% vaya destinado a gastos que se pueden quitar, pero que también consideramos que son necesarios, pues todo el tema de ocio, cenas, o sea, al final nos parece que es un gasto
que hay que hacer para que también bueno, pues estar más felices, digamos, ¿no? Y luego tenemos ese 20% que consideramos que es importante ahorrarlo, de los cuales un 10% creemos que tiene que ir destinado al plan de inversión y el otro 10% hacernos un colchón para si lo necesitamos antes de un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a estimar que el ahorro mensual es de 250 euros, ¿no? Que al final es lo que nos va a hacer ir consiguiendo esa recurrencia y además aumentar nuestro plan de inversión. Y un dato que es muy importante también es el perfil de riesgo, ¿no? Que al final esto es para cada uno completamente distinto, ¿no? Incluso muchas veces nos pensamos que somos muy conservadores o muy agresivos y a medida que vamos invirtiendo nos vamos dando cuenta realmente de cómo somos, ¿no? Por eso para todos aquellos que nunca hayáis invertido, os recomiendo hacer siempre una prueba antes de empezar con todo el capital que tenéis pensado, ¿no? Porque muchas veces la inversión hasta que no la haces no sabes realmente cómo eres, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchísimos clientes que nos dicen, oye, yo tengo un perfil muy conservador, pero luego cuando ves sus carteras antes de estar con nosotros, pues ves que tienen realmente acciones, ¿no? Como pueden ser Santander, Iberdrola, Telefónica, pero eso al final no es para un inversor conservador, ¿no? Sino que es un perfil bastante agresivo, ya que realmente, aunque las empresas sean grandes y en principio no vayan a quebrar y son empresas bastante seguras, incluso con dividendos altos, el depender de una sola acción tiene un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, por eso nosotros hacemos muchísimo hincapié en conocer el perfil de riesgo, es decir, por ejemplo, saber cuál es la edad de cada cliente para saber cuánto tiempo tiene o en cuánto tiempo va a necesitar el dinero, ¿no? El plazo de inversión es básico a la hora de invertir, es decir, no es lo mismo una inversión que puedes hacer si vas a necesitar el dinero en 2 años que una que en principio la vas a utilizar dentro de 10 años, ¿no? Y eso es una de las donde más ponemos el énfasis en mi capital. Y luego hay una variable que también le hemos puesto, porque todo lo que tenéis dentro de las celdas amarillas lo podéis tocar en cualquier momento, que es cuánto vamos a incrementar ese ahorro que tenemos pensado durante los años, ¿no? Nosotros hemos puesto en el ejercicio un 10%, pero se puede modificar. Por ejemplo, vamos a suponer que el año 3 vamos a tener un aumento sustancial del ahorro y que va a poder, que va a poder subir, por ejemplo, al 15%, ¿no? Porque todo ello va a hacer bueno, que vayamos creciendo y que cuanto mayor sea el ahorro, también mayor va a ser la rentabilidad, ¿no? Entonces, una vez que vemos esto, pues lo calculamos y os hemos puesto una pestaña abajo en donde se puede ver un resumen a los 5 años, ¿no? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que al finalizar el periodo, teniendo en cuenta, perdona que no lo he dicho, una tasa del 5% anual, es verdad que para un perfil agresivo normalmente le pedimos más, pero bueno, también nos gusta ponernos en un escenario un poco más conservador, ya que también es importante a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Pues el inversor tendría 43.913 euros, que es el capital que ha aportado, y eso le ha generado una rentabilidad de 10.611, ¿no? Estoy suponiendo una rentabilidad del 5% que nunca va a ser lineal, porque siempre que invertimos hay que tener en cuenta que va a haber momentos de bajadas y momentos de subidas, ¿no? Y donde más énfasis hay que poner sobre todo es en las bajadas, en la de ser capaz de mantener esa estrategia. Pero viéndolo año a año, nosotros hemos supuesto que hemos invertido 20.000 euros y que vas a tener un ahorro periódico de 250 euros al mes, ¿no? Es decir, al finalizar el primer año tenemos un capital total aportado de 23.000 euros, ¿no? Que dándole una rentabilidad del 5%, pero también hay que tener en cuenta que esa rentabilidad, por ejemplo, de los 250 euros de noviembre, de 5% solo lo ha dado prorrateado a un mes, ¿no? Es decir, no es lo mismo la rentabilidad que han dado los 250 euros que invertimos en enero que los que han sido invertidos en noviembre, ¿no? Y eso es un dato a tener en cuenta. Entonces, al final vemos que los intereses totales han sido de 1.110, ¿no? Pero a medida que vamos invirtiendo más y vamos invirtiendo pues 275 porque hemos supuesto un incremento, ¿no?, del 10%, pues ya los intereses del segundo año, como tenemos mucho más dinero invertido, es de 2.439, ¿no? Tercer año de 4.000 y así sucesivamente, ¿no? Pero esto se ve muchísimo mejor cuando lo extrapolamos a largo plazo, ¿no? Es decir, pues oye, hemos invertido 94.424 porque a partir de las aportaciones periódicas pues te permite ir creciendo muchísimo más y cuando lo haces poco a poco pues el resultado al final en términos de capital aportado es el mismo, pero el efecto es muy superior, ya que es muchísimo más fácil ahorrar una cantidad todos los meses que tener que, bueno, pues que hacer ahorros muchísimo más grandes en ciertos momentos. Vemos que 61.000 euros nos va a dar la rentabilidad que hemos ido obteniendo durante estos años, ¿no? Y este ejercicio os recomiendo hacerlo ya que consideramos que es muy importante
tener en cuenta la fuerza del interés compuesto para empezar a invertir, si se puede siempre, cuanto antes, ¿no? Luego también hemos puesto una serie de apartados que son interesantes porque ya siempre va a haber momentos en los que nos vayamos descapitalizando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros suponemos la compra de un coche en 2022 por 20.000 euros, pues esto va a tener un efecto sobre nuestro plan de inversión, ¿no? Ya que va a haber un momento en el que nosotros vamos a necesitar sacar ese dinero, ¿no? Entonces, aunque nosotros hayamos invertido de inicio 20.000 y todos los meses 250, pues en 2022, en marzo, vamos a tener una salida por la compra del coche de unos 20.000 euros, ¿no? Entonces, esto se nota muchísimo en nuestro plan de inversión. ¿Qué pasa? Que luego, aunque tengamos menos dinero, también nos va a ir dando una cierta rentabilidad y nos permite al final que nuestra rentabilidad ascienda a 6.300 euros, ¿no? Es decir, te ayuda a financiar mucho los objetivos que te vas proponiendo. Incluso cuando lo ves a largo plazo, esa caída, bueno, pues también se reduce porque al final tienes también una gran cantidad de los ahorros que te han ido dando esa rentabilidad. Entonces, una vez que conocemos cuál es el interés compuesto y ver un poco cómo lo hacemos en la parte del ahorro, hay que ver, bueno, dónde vamos a invertirlo luego, ¿no? Nosotros ahí al final consideramos que la clave es tener ese plan que comentábamos antes y que desde Mi Capital es donde más énfasis le ponemos, ¿no? Y nosotros ahora mismo lo estamos canalizando a través de fondos de inversión, aunque luego lo podamos ver mucho en las preguntas, también nos gustan los ETFs, aunque por ahora no pensamos que sea lo mejor, salvo que seas una persona jurídica, ¿no? Ya que la ventaja del traspaso, bueno, pues es muy poderosa y al final, bueno, consideramos que ahora mismo, tal y como está, es más óptimo hacerlo a través de fondos de inversión. No recomendamos acciones directamente, aunque se puede hacer, y el motivo principal de no recomendar acciones directamente es que no solo el traspaso, sino que para pequeños patrimonios muchas veces las comisiones son muy altas, ¿no? Tienes unas comisiones de mantenimiento, unas comisiones, bueno, de custodia, digamos, y luego el brokeraje, ¿no? Es decir, cuando compras y vendes un título, ¿no? Entonces, muchas veces la acción aunque lo hagas bien, muchas veces pues las comisiones se come una gran parte de la rentabilidad, ¿no? Que a través de los fondos, aunque estés mucho más diversificado y es mucho menos volátil, merece la pena. Obviamente, siempre si compras 2 o 3 acciones y las 3 acciones lo hacen fenomenal, pues seguramente obtengan más rentabilidad que un fondo de inversión, pero a la larga, con un plan diversificado, las posibilidades de éxito son muy superiores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fondos, por ejemplo, que recomendamos de renta variable global, ¿no? Porque al final, dentro de Mi Capital, nosotros pensamos que la diversificación es fundamental, ¿no? Es decir, es una máxima. Nosotros, en nuestro plan estratégico, damos un peso más o menos en Estados Unidos entre el 37 y el 45%, depende de cada momento. También estamos en un año que está siendo bastante especial, ¿no? En el que en 2019 la mayoría de fondos lo están haciendo muy bien, con subidas incluso de más del 25% en muchos de ellos. Y eso al final se da, en primer lugar, pues porque los resultados empresariales están siendo muy buenos, pero esto no quiere decir que vaya a suceder todos los años. Incluso nosotros este año nos está pareciendo excesivo y estamos empezando a reducir un poco el perfil de riesgo, ¿no? Venimos de un 2018 que fue bastante complicado, sobre todo la última parte, ¿no? De octubre a diciembre, y eso también nos hace estar ahora un poco más cautos, porque al final tenemos muchísimos frentes abiertos, como el tema del Brexit, el tema de las relaciones comerciales, que ahora parece que están llegando a buen puerto, pero también esto puede girar y hacer que se borren todas esas subidas y preferimos muchas veces estar un poco más cautos, ¿no? Pero dentro de esta renta variable global, pues hay fondos que nos gustan mucho, como pueden ser el Seilen World Growth, que al final es un fondo que invierte en crecimiento, es decir, que es de aquellos fondos bueno, que consiste en comprar empresas en las que se espera un fuerte potencial de crecimiento de sus beneficios. Pueden ser ya grandes, pero aún se espera que sigan liderando el mercado. En cambio, luego pues hay otros fondos, como muchos sabéis, que son los Value, que además tienen muy buena publicidad dentro de España y que nos gustan mucho. Al final se decantan más por encontrar acciones donde al final el equipo gestor piensa que están muy infravaloradas, ¿no? Bien porque el mercado haya sobrereaccionado a unas noticias negativas o bien porque el mercado no está analizando bien cuál es el potencial de las distintas compañías que tienen en cartera, ¿no? Entonces, dentro de esta renta variable global, el Seiler nos hace
bueno, para las carteras agresivas tampoco le damos a todos el mismo peso, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Seiler tiene una cartera muy concentrada con unos 35 acciones en cartera. Al final tiene un sesgo también a la parte tecnológica bastante grande y tiene acciones, por ejemplo, como Google, Estée Lauder o Mastercard, ¿no? Y tiene un peso del 65% más o menos en renta variable norteamericana, ¿no? Luego tenemos un fondo indexado, que para la parte global nos encaja muy bien, ya que hay muy pocos fondos que sean capaces de batir a los índices y consideramos que complementa muy bien y además este año está siendo uno de los fondos estrella, que es el Amundi MSCI World. Luego todos estos fondos hay que ver qué peso darles en función del perfil de cada uno y si son comercializables por vuestra entidad, ¿no? Muchas veces hay que hacer un filtrado, ver qué fondos tenemos disponibles, ver qué fondos realmente podemos contratar, pero sin lugar a dudas este es uno de los fondos que mejor nos encaja, ¿no? Luego tenemos el Fund Smith Equity Feeder, que seguramente muchos de vosotros tengáis, es uno de los fondos que más rentabilidad nos ha dado dentro de las carteras, aunque es un fondo que nosotros ya sí que tenemos con un peso mucho más pequeño que el que hemos tenido en otros momentos. El motivo principal es que tiene una cartera muy concentrada, con unas 27 acciones, muy del estilo, por ejemplo, del Seiler. De hecho, muchas veces más que tener uno, preferimos tener los dos. Y también tiene un peso fuerte en Norteamérica, ¿no? Cuando invertimos en Norteamérica también hay que tener muy en cuenta el tema de la divisa, ¿no? Al final estás invirtiendo en dólares y eso es algo que tienes que tener en cuenta porque en general la mayoría de tus gastos son en euros y por lo tanto, bueno, pues la fluctuación de la divisa es verdad que en los últimos años nos ha venido muy bien, pero es un factor a tener en cuenta. Luego otro fondo que nosotros recomendamos mucho es el fondo de Vanguard. Ahora mismo solo está disponible dentro de BNP y no sabemos muy bien qué va a suceder cuando BNP se integre dentro de Renta 4 y es un fondo al final que, bueno, pues muy parecido a la Mundi, ¿no? Que va a coger todo ese crecimiento mundial y que es un fondo que nos viene bien y que nos encaja mucho en las carteras. Luego, dentro de la parte de renta variable europea, aquí sí que tenemos que decir que desde el equipo de Mi Capital pensamos que la gestión pasiva no tiene tanto encaje como tiene la gestión activa, ¿no? Al final, la gestión pasiva en Estados Unidos funciona, digamos, de forma excelente, ¿no? Porque muchas veces el mercado está muchísimo más hecho, incluso es más eficiente y hay muy pocos fondos que sí que sean capaces de batir a los índices. Al final, cuando invertimos, por ejemplo, en España, que nosotros no lo hacemos directamente, pero sí que vemos fondos para darles muy poco peso alguna vez en clientes que nos lo piden, pues vemos, por ejemplo, el IBEX 35, que al final es un índice muy bancarizado, ¿no? Que depende mucho de cómo lo hagan los grandes bancos, bueno, Inditex, Santander, BVA. Entonces, al final, es muy fácil separarse del índice y es verdad que en los últimos años además ha servido para hacerlo muchísimo mejor, ¿no? De todas formas, en Europa pasa, aunque pasa un poco menos. Cuando vemos, por ejemplo, el Eurostoxx 50 también hay grandes bancos liderando, pero es verdad que hay una mayor oferta, digamos, de empresas que no son bancarias. Aquí destacamos, por ejemplo, el fondo de Magallanes, que es uno de los fondos value de referencia y que nosotros lo estamos utilizando mucho, aunque es verdad que este año, por ejemplo, se está quedando por detrás del índice, aunque lleva una rentabilidad del 18%. Y es un fondo, pues como decíamos antes del Fund Smith, también bastante concentrado, con unas 35 acciones en cartera, que no tiene prácticamente exposición a empresas tecnológicas, lo cual nos ayuda porque también muchos de nuestros fondos que tenemos por debajo en las carteras pues tienen ese sesgo a tecnología y también nos viene muchas veces bien diversificar un poco más, ¿no? Y, por ejemplo, invierte en empresas industriales como Serco o automovilísticas, al final pues tiene Porsche, Renault y luego también apuesta también bastante por el consumo defensivo con empresas, por ejemplo, como Carrefour, ¿no? Este año lo está haciendo bien, incluso si lo comparamos cuando lo comparamos sobre todo con fondos value como pueden ser AZ Valor o Cobas, pero no estamos del todo satisfechos ya que, bueno, pues está por debajo del índice y la idea siempre de este tipo de fondos es superar a los índices, ¿no? Ahí hemos metido también el Amundi MSCI Europe, que no lo utilizamos, pero también puede ser un fondo que os ayude muchas veces a tomar las decisiones, ¿no? Luego tenemos el Congest Growth Europe, que es un fondo concentrado que es ya con una filosofía growth, que este año también lo está haciendo muy bien. Dicho esto, aunque estemos poniendo más fondos growth que value, nos encanta la combinación de las dos y pensamos además que ahora que el value lo está haciendo bastante peor,
también tiene sentido ir incorporándolo a la cartera, ¿no? Porque al final, bueno, es verdad que su potencial de revalorización, tal y como dicen los gestores, es muy superior, aunque no nos creemos tanto los potenciales de revalorización, sino al final los resultados, pero es una buena idea la combinación de los dos, incluso con la gestión pasiva en momentos que hemos visto, ¿no? También hemos incorporado el MFS European Value, que es un fondo que al final invierte en grandes compañías y que nos está funcionando muy bien a lo largo de este año, ¿no? Cuando hablamos del Conges también hay que tener en cuenta que hay diferentes clases, hay diferentes modelos, hay una parte del Conges que puede invertir en empresas de gran capitalización y luego hay otra parte del Conges que lo puede hacer en empresas de menor capitalización, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de elegir no solo saber vuestro perfil de riesgo, sino muchas veces preguntar para ver cuáles son las mejores opciones disponibles. Luego estamos dentro de la parte de fondos mixtos, que es donde en Mi Capital estamos haciendo un mayor énfasis dentro de este año, ¿no? Ya que, como decíamos, pues al final hemos ido reduciendo progresivamente la exposición a renta variable en la cartera, ¿no? Comenzábamos el año prácticamente con una sobreexposición, es decir, ya a finales de diciembre del año pasado decidimos incrementar el peso en renta variable. En un primer momento no nos salió bien, pero luego bueno, pues a lo largo de este año pues el mercado no diría que nos ha ido dando la razón, pero sí que nos ha ido ayudando mucho y eso ha hecho que este año, pues, por ejemplo, las rentabilidades sean muy buenas en las carteras gracias a estar más expuestos a renta variable y lo que hemos ido haciendo a partir de la segunda parte del año es ir reduciendo, ¿no? Al final también hay que ser conscientes que este año está siendo un año muy especial, con unas subidas muy fuertes y bueno, y también hay que tener momentos para ir reduciendo ese perfil de riesgo, ¿no? Muchas veces cuando empiezas a ver que todas las cosas van bien, que la prensa está muy positiva acerca de los mercados, puede ser ese momento en el que sea más interesante reducir el riesgo, ¿no? Y muchas veces cuando todo te dice que, bueno, pues que todo se va a caer, que las cosas empiezan a ir fatal, es muchas veces cuando el mercado ya ha descontado esas caídas y cuando es interesante entrar, ¿no? Y aunque sea cuando menos apetece y aunque para nosotros estar conservadores no es lo más fácil, consideramos que ahora es un buen momento para hacerlo, ¿no? Aquí dentro de estos fondos mixtos hemos incluido a 4. Por un lado tenemos el Acatis Gané, que al final tiene una exposición del 50% en renta variable. Dentro de los mixtos es uno de los que consideramos agresivos. Y luego también hay que tener en cuenta las comisiones, ¿no? Aquí muchas veces nos lo dicen y tienes que buscar esa comisión, esa clase que te permite, bueno, pues cuanto menos comisión se pague, mayor será la rentabilidad y eso es una de las máximas de Mi Capital, ¿no? Hay que tener también en cuenta que tiene una comisión de éxito, ya que este año va muy bien y hay que poder entrar en esos momentos en las que se puede evitar. Luego tenemos, por ejemplo, el Allianz Capital Plus, que depende de la entidad, pues tienes unas comisiones u otras y es uno de los fondos que más nos gusta ahora para este entorno de mercados, ya que se ha reducido la exposición tiene que estar entre el 20% y el 40% y este año, por ejemplo, está en rentabilidades de doble dígito, que para un fondo mixto más conservador, pues nos encaja muy bien, ¿no? Luego tenemos el Sextant Grand Large, que es de la gestora francesa de Amiral. Al final este lo consideramos como un todoterreno que puede invertir en cualquier activo, digamos, incluso y que pueda hacer una diversificación geográfica muy grande y es un fondo que nos encaja muy bien. Luego hemos querido meter un fondo de gestión pasiva, que es el de Indexa, que se puede, por ejemplo, que luego se comercializa, por ejemplo, en Renta 4 y que es un fondo, bueno, pues para que todos aquellos que no quieran estar 100% invertidos en renta variable y quieran tener gestión pasiva, pues les puede encajar. Nosotros muchas veces consideramos que lo que no se quiera tener invertido muchas veces es mejor tenerlo en cuenta corriente, ¿no? Ya que es verdad que todo el sector siempre trata de llevarte hacia que inviertas en cada momento, pero hay momentos en los que consideramos que es mejor guardarse la liquidez. Nunca dejar de estar invertidos en la totalidad, ya que el mercado es prácticamente imposible de acertarlo y muchas veces cuando tratas de acertar, pues el mercado te lleva por delante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos en los que se puede tener un poco más de liquidez, pues porque también va a haber momentos de caídas y hay que estar preparados para ellos, ¿no? Luego hemos preparado también una diapositiva en la que se puede ver fondos más conservadores. Nosotros en la parte de renta fija estamos bastante cautos, es decir, preferimos fondos que no hayan dado tantísima rentabilidad para tenerlos ahora, ¿no? Porque muchas veces la rentabilidad de la renta fija
pues ha venido por tener unas duraciones muy largas dentro de la cartera, ¿no? Es decir, que sean fondos pues, que piensan sobre todo en tener bonos a largo plazo, bonos que esperaban una bajada de los tipos, que ha pasado, sí que ha sucedido, pero entendemos que ahora bajar más los tipos es muy complicado, ¿no? Y al final, como las posiciones conservadoras de renta fija suelen ser para no tener riesgos, digamos, pues ahí consideramos que es mejor estar más conservadores, ¿no? Hay, por ejemplo, fondos como el Carmignac Securité, que aunque en 2018 lo hizo muy mal, nos parece muy bueno tenerlo, por ejemplo, en 2019. Luego tenemos otros fondos como el Renta 4, Renta Fija a corto plazo, que además tiene un TER medianamente bajo y que nos puede encajar. También hemos metido un mixto muy conservador, que es el M&G Optimal Income, que al final puede tener hasta un 20% en renta variable, pero el resto lo tiene en renta fija. El único problema de estos fondos a veces es el tamaño, que bueno, pues le hace perderse algunas emisiones, pero esa estabilidad también que lleva el fondo durante los años, como puede ser otras alternativas como el Mucinich, pues nos encaja muy bien, ¿no? Y luego hemos querido poner uno de gestión indexada, que nosotros no lo utilizamos, pero bueno, que si se quiere siempre un fondo también indexado de renta fija, pues que al final siempre hay que tener todos bajo el radar, ¿no? Y luego también lo que nos gusta mucho a la hora de invertir, aunque ya no hayamos preparado diapositivas, es todo el tema de cómo hacer el seguimiento. Es decir, y es un poco lo que nosotros vemos que es la ventaja competitiva en Mi Capital. Es decir, entender que los fondos que son los mejores hoy no lo tienen por qué ser los mejores mañana. Entender que cada vez más los bancos van introduciendo nuevos productos. Animar a todas esas personas que muchas veces su banco no les deja invertir, no a cambiarse de banco, pero sí a tener mayores posibilidades en otra entidad, o si los tienes dentro de tu banco, que los tengas bien elegidos, ¿no? Ya que al final, bueno, cuando miras las estadísticas a nivel nacional, pues el 90% de los fondos que tienen las entidades y bueno, que tienen los partícipes al final son de los grandes bancos, ¿no? Cuando al final tienes muchísimas alternativas a la hora de invertir, ¿no? Entonces, una vez que hemos analizado ya cuáles son los mejores productos, que tenemos el seguimiento, que al final vamos a estar centrados en esas bajas comisiones, ¿no? Es decir, cómo vemos muchas veces, cómo sabemos qué tipos de comisiones hay, ¿no? Pues tienes por un lado la comisión de gestión del fondo, que esa la va a cobrar sí o sí siempre la gestora y siempre hay que buscar aquellos fondos que tengan una comisión más baja, pero que esté acorde también al resultado. Es decir, no siempre hay que tender a fondos con la comisión mínima, porque muchas veces si el equipo gestor del otro lado es mejor, pues también hay que tenerlo en cuenta, como que sea gestión indexada. Luego tenemos la comisión de depositaría, que ahí sí que hay que intentar tratar de ir hacia entidades que tengan la menor comisión de depositaría o custodia. Y luego al final nunca entrar en fondos, en nuestra opinión, que tengan una comisión de reembolso, ¿no? Porque al final, aunque tú tengas un plazo de inversión largo, que lo consideramos fundamental, si tú por lo que fuera necesitaras ese dinero, que nunca te cobren por sacar ese dinero, ¿no? Al final es tu dinero, es tu inversión y no somos nada partidarios de esas comisiones de reembolso, ¿no? Por lo tanto, en modo resumen dentro de Mi Capital, lo que nosotros vemos es saber cómo eres a la hora de invertir, es decir, cuál es tu plazo a la hora de invertir, cómo es tu aversión al riesgo, eres capaz de aguantar una caída de X. En el caso de no ser capaz, es mejor reducir el perfil de riesgo, es decir, o tener menos riesgo o tener menos dinero invertido. Una vez que sabemos ya cuál es tu banco, vamos a buscar cuáles son los mejores productos dentro de él y luego lo más importante que es el seguimiento, es decir, estar siempre al día para que si hay que hacer cambios, porque bien se reducen las comisiones o bien cambia el entorno de mercado, estar preparado para ellos. Y eso es un poco lo que nos apetecía contar desde Mi Capital, que consideramos que es fundamental y estamos abiertos a cualquier duda que os surja. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas, una vez finalizada la presentación. Esta es la primera. ¿Cree usted que es inteligente a día de hoy estar en renta fija? Yo tengo el fondo indexado a Mundi Index, JP Morgan, Emugovis y de 2 meses aquí. Pierde un 1,5%. Por otra parte, ¿qué opina de Bankia, que también tiene arquitectura abierta? Vale, por ir por partes, en la parte de renta fija nosotros estamos mucho más conservadores, como decía, que en otros momentos. Muchas veces consideramos que incluso se puede estar en liquidez, es decir, puedes tener incluso cuentas remuneradas que prácticamente te vayan a dar lo mismo.
También hay que tener en cuenta que a veces esa parte que tienes en renta fija, bien porque eres conservador, puede ser porque vengas de un traspaso en el que tengas muchas plusvalías. Entonces, sí que hay fondos que nos pueden dar algo, como el Renta 4 renta fija a corto plazo o el Carmignac Securité, pero también se están asumiendo algunos riesgos. O sea, es una posición que se va a mover algo, no mucho, pero que se puede mover. Yo sí que estaría en renta fija, pero en posiciones muy conservadoras que al menos igualen la inflación, ya que tenerlo parado en la cuenta corriente no va a dar nada, ¿no? Pero sí se puede guardar algo en liquidez para luego entrar en renta variable en algunos momentos. Y el fondo de Amundi, aunque la parte de renta fija no somos muy, bueno, al final muy partidarios de la gestión pasiva para esa parte, es un fondo que lo hace bien, aunque este año, por ejemplo, esté pinchando un poco más. Luego en la parte de Bankia, su arquitectura abierta nos deja mucho que desear. Al final tienes muchísimos productos que no tienes disponibles, o sea, por ejemplo, incluso si vas a gestión pasiva, pues el Amundi MSCI World no lo tienen, aunque sí que tienen otro tipo de Amundis. Dentro de la gestión, por ejemplo, Value, Magallanes, por ejemplo, no lo tienes, o incluso el MFS European Value. Tienes muchos fondos con unas comisiones más altas que las que puedes encontrar en otras entidades, ¿no? Entonces, al final, habría que ver el servicio que te están dando y si merece la pena, ¿no? Ya que muchas veces, pues, esas comisiones te las puedes evitar. Lo único que entendemos también, pues, que hay situaciones particulares, pues, que te obliguen a tener el dinero en Bankia por la hipoteca o por o por temas de muy buena relación con el gestor, que no te merezca la pena sacarlo, ¿no? Pero si no, sí que hay entidades que tienen una arquitectura abierta al menos más amplia. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Antes he de decir que no vamos a responder más preguntas aparte de esta y estas serán respondidas en el foro de Rankia. Muy bien, procedo. En renta fija, ¿qué te parece el buy and hold renta fija? La verdad que nos parece un fondazo, que además este año lo está haciendo fenomenal. Además, si no me equivoco, hasta el 31 de diciembre se pueden hacer suscripciones en las que creo que si no obtienes rentabilidad en los próximos 2 años te devuelven la comisión de gestión. Al final creo que pues que Rafael Valera y todo su equipo lo están haciendo muy bien y nos parece muy adecuado. Dicho esto, considero también que hay que tener otros fondos y no poner todos los huevos en la misma cesta, aunque sea un tópico, pero que hay que estar siempre diversificado, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable, pero que es muy importante la diversificación, aunque sea un fondo conservador o aunque sea un fondo agresivo, que también los tienen. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por la presentación, Borja. Muchas gracias a vosotros y cualquier duda, encantados. Al final, a través de nuestra web en www.micapital.com con 2 P's tenéis muchísima más información y si nos queréis preguntar cualquier duda o a través del foro o a través de nuestra web, por nuestra parte, encantados. Eso mismo, recordad que las preguntas van a ser, el resto de preguntas que tengáis van a ser respondidas en el foro. Así que buenas tardes a todos.